Ya saben ustedes que el Papa León XIV ha llamado a combatir los excesos de la inteligencia artificial. Dice el Papa León que no es un problema católico, que es un problema humano. Apenas lleva 2 semanas al frente de la Iglesia y ya ha situado la inteligencia artificial como prioridad moral y política, alertando sobre todo de sus efectos sobre 3 aspectos: la dignidad humana, el trabajo y la justicia. ¿Cómo valoráis que en estos primeros días de pontificado la inteligencia artificial ya haya sido algo que ha reseñado el Papa León? Elena. Pues primero yo creo que es una muestra de su conocimiento realmente de cuáles son los desafíos actuales en el mundo, ¿no? Porque es verdad que esto lo estamos oyendo, pero por lo menos yo no me hago a la idea del alcance que puede tener, ¿no? De por qué es tan peligroso o por qué hay tantas llamadas de atención, y que un Papa en sus primeros días de pontificado ya esté hablando de esto significa, primero, que va a ser importante durante su pontificado, o sea, que tiene el ojo puesto en eso, y luego que sabe de qué va el tema. ¿Algo actual? Raquel, al final los retos de la inteligencia artificial preocupan a Secretaría de Estado, preocupan al Vaticano, ¿no? Porque sí que veíamos en los últimos años de pontificado del Papa Francisco que también se preocupaba, ¿no? por esta cuestión de la inteligencia artificial. Y ahora, siendo un papa analógico, ¿no, Francisco? Ahora tenemos un papa digital, un papa con WhatsApp, primer papa de la historia con WhatsApp, ¿no? León XIV, y también preocupado por esta cuestión. Y ayer, precisamente, Raquel era víctima, el propio León XIV, sí, ahora vamos a verlo, de una fake news, ¿no? Que al final era un vídeo que, si me permites, es un poco chusco, ¿no? En el que sí, no está muy conseguido, ahora lo van a ver. Que con una secuencia, ¿no?, de cada 5 segundos se repetía en bucle contestando al presidente de Burkina Faso, ¿no? Entonces, dar respuesta a estos retos no es simplemente un reto eclesial, es un reto humano y que vamos allá, ¿no? Eso decía, es una prioridad humana no solo de la Iglesia Católica, pero es que la Iglesia Católica está en el mundo y hace frente a los problemas del mundo, que es el mensaje con el que siempre estamos dialogando. Vamos a hacerlo ya con Gonzalo Génova. Él es experto en inteligencia artificial. Es profesor, entre otras cosas, de la Universidad Carlos III y también del Máster en Cristianismo y Cultura Contemporánea de la Universidad de Navarra. Don Gonzalo, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias por... En primer lugar, le hago prácticamente la misma pregunta que a mis compañeros. ¿Qué importancia tiene que un papa que acaba de llegar, un papa del siglo XXI, que es el tiempo que nos toca vivir, ponga la inteligencia artificial y los peligros y retos encima de la mesa desde el principio? A ver, bueno, el mismo Papa León XIV ha dicho que ha elegido su nombre en referencia a León XIII. Y León XIII, con su encíclica Rerum Novarum, pues hace frente a los retos que se planteaban en el siglo XIX, desde mucho antes, ¿no? Con la revolución industrial. Entonces, la inteligencia artificial, pues es una nueva revolución industrial que pues tiene cosas estupendas, muchísimas cosas estupendas, pero también pues tiene una serie de peligros, o no solo peligros, porque creo que no hay que ver la inteligencia artificial solo desde el aspecto del peligro, de lo negativo. Tiene muchas potencialidades, ¿no? Y también es una herramienta increíblemente poderosa, como las máquinas y como las industrias de la revolución industrial. Es una herramienta increíblemente poderosa que en manos de unos pocos, de grandes empresas tecnológicas, ¿no? Entonces, lógicamente, pues que el Papa se preocupe de esto, justamente recogiendo esa herencia de León XIII, que León XIV se preocupe de esto, me parece que tiene todo el sentido. Gonzalo, el Papa alertaba de los peligros de inteligencia artificial en cuestión de dignidad humana, justicia social y futuro del trabajo. ¿Son esas 3 áreas quizá donde tengamos que poner coto, que debamos regular porque puede tener consecuencias negativas? ¿O habría, usted como experto, algún área más por el que debemos preocuparnos? A ver, yo creo que me parece que son cruciales esas 3 áreas. Yo diría que es muy importante que una culturización de las cuestiones de la inteligencia artificial. Creo que todos, y eso es algo que está al alcance de todos. Desde luego, no todos podemos involucrarnos en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial ni tampoco en las regulaciones civiles sobre el uso de la inteligencia artificial, pero sí podemos todos mejorar nuestra educación, nuestro conocimiento de la inteligencia artificial. A mí me parece que es muy importante, por ejemplo, la desmitificación. Pues hay que huir, o sea, la inteligencia artificial es una tecnología
una tecnología prodigiosa, muy sorprendente, pero no tiene nada de mágico. Y no es, por ejemplo, no es un oráculo, ¿no? Incluso esto lo he leído yo en un portal católico, ¿no? Incluso entre los católicos a veces pues se ven artículos como ¿qué dice la inteligencia artificial sobre la existencia de Dios?, ¿no? Perdón, la inteligencia artificial no dice nada. Este texto generado por una herramienta de inteligencia artificial está recogiendo lo que muchas personas han dicho sobre la existencia de Dios, pero la inteligencia artificial no es nadie y no es un sujeto que diga nada, ¿no? En ese sentido me parece que es algo que sí podemos hacer todos y cada uno de nosotros, ¿no? Mejorar nuestra educación y nuestra comprensión de la inteligencia artificial. Es una asignatura pendiente, porque yo creo que ahora le estamos dando pues eso, como mucho miedo, mucho peligro, pero hay que conocerlo también. Rubén. Gonzalo, y una pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer, aparte de nosotros educarnos en esta inteligencia artificial, pero sobre todo con sectores de la sociedad que preocupan especialmente, ¿no? Uno, los adolescentes, que hay que generarles un espíritu crítico, ¿no? Y luego, por otro lado, las personas mayores, ¿no? Nuestros mayores, que todos hemos recibido un vídeo por WhatsApp, cualquier cadena en la que ellos, a lo mejor con no tanta formación, le pueden dar verosimilitud y la realidad es que le están intentando engañar, ¿no? ¿Cómo podemos, como sociedad, mientras se legisla sobre inteligencia artificial, cómo podemos ayudar a nuestros mayores y a los jóvenes en este sentido? Pues bueno, yo creo que mediante la educación, en el fondo, ¿no? En cierto modo, con los jóvenes, hasta cierto punto es más fácil, o la vía ya la tenemos, ¿no? Porque pues nuestros jóvenes que están en las instituciones educativas, ¿no? Pues al menos ya tenemos el canal, ya lo tenemos establecido. Con las personas mayores es más difícil, porque las personas mayores al final, si tienen un sentido crítico menos desarrollado, porque el que ya lo tiene desarrollado ya buscará la información y contrastará y leerá o verá podcasts o lo que sea, ¿no? Que la ilustren, ¿no? Pero el que tiene un sentido crítico menos desarrollado, pues claro, es víctima de toda la información y sobre todo de la desinformación, de los bulos, de las exageraciones, de las mitificaciones que corren por la red, ¿no? O que se dicen sencillamente en televisión, ¿no? En las películas, en todo tipo de cosas. Entonces, yo creo que eso, toda esa marea de información y de desinformación y de mitificación, solo se puede contrarrestar pues con un esfuerzo positivo, también de inundar las redes y los medios de comunicación con unas visiones mejor informadas, también positivas. Al final, información, ¿eh? Elena. Sí, yo te quería preguntar también en este sentido, Gonzalo, probablemente me respondas también con el tema de la formación, pero por darle un poco la vuelta, ¿en qué puede ayudar la inteligencia artificial? Estamos diciendo que es como una nueva revolución industrial. ¿En qué puede ayudar positivamente a estas áreas de las que hemos hablado, de la dignidad, al trabajo? A ver, el trabajo es más fácil, ¿no? Es que en el trabajo no es donde yo veo, o sea, es una cosa que se dice mucho, que la inteligencia artificial amenaza puestos de trabajo. Es una realidad, pero cualquier tecnología ha supuesto cambios muy fuertes en las estructuras laborales de nuestra sociedad. Entonces, eso supondrá traumas más o menos pequeños o grandes, pero que se irán superando y nos iremos acomodando, ¿no? A las nuevas formas de trabajar con esta herramienta. Que por otro lado, tampoco hay que verlo solo como una cosa que haga perder puestos de trabajo, ¿no? Quiero decir, el que a día de hoy en nuestros campos pues estén trabajados, que los agricultores utilicen tractores y máquinas en lugar de un esfuerzo físico extenuante, creo que con muchísimas menos personas trabajando en eso, no creo que estemos pensando que es un retroceso porque mucha gente haya tenido que dejar ese tipo de trabajo, ¿no? Hay otro tipo de... Claro, el problema con la inteligencia artificial es que el campo donde está demostrando ser más eficaz no es en el campo del trabajo físico, sino sobre todo en determinados trabajos de carácter cognitivo, pero no estrictamente intelectual o no estrictamente racional, ¿no? Esto tampoco es una cosa completamente nueva. Hace poco más de 100 años había profesionales especializados en hacer larguísimas sumas de números
para los bancos. Esto hace ya mucho tiempo que ha sido superado. Esto es un trabajo que es cognitivo, no es un trabajo físico, y que ya lo han superado y con creces las máquinas, ¿no? Tampoco creo que aquí esto lo consideremos una pérdida, ¿no? Aún así, insisto, hay otros trabajos que hasta hace muy poco considerábamos de carácter cognitivo, consideramos muy propios de la inteligencia humana. Yo creo que esto es un desafío que no está suficientemente pensado, ¿eh? Me refiero, pues, y qué es lo que ya están haciendo los grandes modelos del lenguaje, ¿no? Pues resumir un texto, la traducción de textos, la sugerencia de nuevas ideas. Para esto en el ámbito educativo, pues tiene mucho impacto, ¿no? Pues Gonzalo, y luego gracias por haber estado con nosotros y por acercarnos ese punto de vista. Yo creo que algo más positivo de lo que a veces tenemos sobre la inteligencia artificial, ¿no? Que no es, o sea, es algo nuevo, que ha habido cosas nuevas antes que pensábamos que iban a cambiar tanto como la inteligencia artificial, pero que al final ponga usted el punto y final al asunto. El conocimiento y el buen uso es lo que nos tiene que guiar, ¿no? Más que el miedo. Sí. A ver, un miedo razonable, el miedo tiene su parte razonable. También. Pero yo diría no tanto a la inteligencia artificial, sino a los poderosos que están detrás y que la quieren usar y que no siempre con buenas intenciones. Creo que tampoco hay que ser ingenuo en eso. Pues con eso nos quedamos, Gonzalo. Un abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias.